Ese martes por la mañana, Marcus Williams aparcó a 2 manzanas de su cafetería y caminó despacio, con una sudadera sencilla y una gorra sin marca. El narrador sabe que respiró hondo antes de abrir la puerta, no por miedo a que lo reconocieran, sino por el peso de una sospecha que le dolía como una traición. Creció viendo a su madre pulir suelos de clínicas y a su padre reparar motores hasta altas horas de la noche. Así que decidió que sus cafés serían lo opuesto a la humillación que tantos habían sentido. Ahora, allí, era solo un cliente más buscando un expreso y un sitio donde trabajar unos minutos. Observaba la cola, las conversaciones en voz baja, el aroma de los granos recién molidos que había ayudado a seleccionar. El disfraz era sencillo, pero suficiente. Marcus quería ver qué pasaba cuando nadie sabía quién era. Y, en el fondo, esperaba estar equivocado. Rachel estaba en la caja. El narrador observa cómo evalúa a la gente en fracciones de segundo. Ropa, tono de piel, acento, reloj. Con Marcus, saludó bruscamente, miró hacia otro lado y dijo que el sistema no aceptaba tarjetas, justo después de pasar la tarjeta de un cliente blanco sin problemas. Cuando él insistió, ella mencionó una comisión de procesamiento inexistente y escribió una cantidad mayor en la factura. De fondo, Marcus vio una cálida sonrisa para alguien que llegó después que él, la oferta de un asiento junto a la ventana, el tono amable que nunca antes había escuchado. En su interior, una mezcla de vergüenza y rabia lo invadió rápidamente, pero el narrador también sintió la decisión que frenó sus impulsos: observar, registrar, comprender. Pagó en efectivo, recibió el cambio equivocado y se marchó, con el café amargo por razones ajenas al tueste. Lo supo. Algo había ido donde no debía, y el nombre de su marca estaba en la puerta. Afuera, Marcus caminó sin rumbo durante unos minutos, con el vaso de papel aún tibio en las manos. La sensación no era solo de maltrato, sino como si sus propios principios se hubieran derrumbado. El narrador observa cómo respira hondo e intenta encontrarle lógica a lo absurdo. La empresa que nació para derribar barreras ahora reproducía exactamente lo que él juró combatir. Las palabras de su madre resonaron. La dignidad no es un favor, es un derecho. Pero allí, en medio de la acera concurrida, sintió algo que no cabía en un discurso de liderazgo ni en una tabla de crecimiento. Vergüenza. Vergüenza al saber que el racismo que el mundo le había impuesto ahora estaba vivo dentro de la marca que llevaba su nombre. Esa noche en la oficina, Marcus llamó a James Peterson, su abogado y amigo desde la universidad. James escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Marcus terminó, simplemente respondió: «Hagámoslo bien». Luego llamaron a David Martínez, un investigador privado con experiencia en casos corporativos. Marcus explicó el plan. Nada de venganza emocional, solo hechos, pruebas y transparencia. Describieron un plan de acción, detallado. Revisarían las cajas registradoras, los horarios de los empleados, las cámaras internas y los mensajes corporativos. La decisión estaba tomada. Marcus no solo quería averiguar quién le había faltado al respeto, sino entender cómo el sistema lo había permitido. El narrador se da cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía algo más allá de la ambición, un propósito alimentado por el dolor. Durante las siguientes semanas, David Martínez se adentró en la trastienda de la cafetería, como quien desmonta un reloj de pie, pieza por pieza. El narrador observa su meticuloso método. Analizó cámaras, cajas registradoras y conversaciones de aplicaciones corporativas. Poco a poco, empezaron a surgir patrones.
Los clientes con perfiles similares al de Marcus pagaban precios ligeramente superiores, eran atendidos últimos y en algunos casos se les cancelaban pedidos sin justificación. El informe inicial fue discreto pero demoledor. Marcus leyó cada línea con una mirada profunda, intuyendo que las hojas de cálculo que antes simbolizaban el progreso ahora revelaban la parte más corrupta. Prejuicios disfrazados de eficiencia. Pero la revelación más oscura llegó días después. David encontró un grupo privado en la aplicación interna de la empresa llamado Elite Service Squad. Al parecer, era una comunidad de baristas que compartían las mejores prácticas para un servicio de alta calidad. Pero al indagar más, los mensajes revelaron una realidad diferente. Chistes racistas, fotos de clientes indeseables, estrategias para rechazar el servicio sin dejar rastro. Rachel era una de las administradoras. Jennifer, la supervisora, parecía fomentar estas prácticas con frases sutiles como «Recuerden, la imagen de marca es lo primero». Marcus lo leyó todo en silencio. El narrador nota el temblor en sus manos. Un silencio que no era debilidad, sino contención. La indignación se convirtió en combustible. No solo quería castigar, quería mostrar lo que sucede cuando el poder elige el silencio. Ese viernes, Marcus despertó antes del amanecer. El narrador advierte el silencio distinto de esa mañana, el tipo de silencio que precede a las decisiones finales. En el espejo, se miró unos segundos y vio el mismo rostro que adornaba las revistas de negocios, pero ahora sin traje, sin símbolo, sin ningún poder aparente. Se vistió como la primera vez, sudadera, gorra, expresión neutra, pero había una diferencia. En el bolsillo de su abrigo, una pequeña cámara. Afuera, James y David lo acompañaban en un discreto coche, listos para registrar cada detalle. Marcus respiró hondo, como si se preparara para enfrentarse no al enemigo, sino a su propia sombra. Al abrir la puerta de la cafetería, el familiar aroma a café lo golpeó con fuerza, mezclado con el recuerdo de la humillación. Rachel estaba de vuelta en el mostrador y Jennifer observaba desde la parte trasera de la tienda. Nada en ellos parecía diferente. La misma sonrisa falsa, el mismo filtro de amabilidad selectiva. Marcus pidió un capuchino. Rachel arrugó la nariz, diciendo que la máquina estaba en mantenimiento, pero minutos después sirvió el mismo pedido a una pareja blanca. Jennifer fingió no ver. Él insistió con calma, y ella respondió con impaciencia. «Hay otros lugares más adecuados, señor». La cámara captó todo, cada palabra, cada expresión. El narrador describe lo que el público no vería. La opresión en el pecho de Marcus, el impulso de revelar quién era en ese mismo momento. Pero contuvo el impulso, dejando que la humillación se desarrollara para que esta vez nadie pudiera negarla. Se fue con la taza fría en la mano, pero con pruebas lo suficientemente calientes como para incendiar el sistema. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, todos los empleados fueron convocados a una reunión de emergencia. El correo electrónico se había enviado la noche anterior sin explicación alguna, y la cafetería se llenó de una atmósfera extraña, casi sofocante. Rachel llegó quejándose de la tardanza. Jennifer entró con la expresión segura de quien cree que será elogiada por el buen trabajo de la sucursal. Los demás baristas susurraban, sin comprender el motivo de la citación. Marcus llegó puntual, con traje oscuro y expresión serena. Nadie lo reconoció de inmediato, hasta que subió al pequeño escenario improvisado junto al mostrador y tomó el micrófono. El narrador notó el silencio absoluto que reinó en ese momento cuando dijo con calma: «Me llamo Marcus Williams y soy el dueño de esta cadena». El impacto fue inmediato. Rachel palideció.
Jennifer intentó reír, pensando que era una broma, pero la mirada de Marcus no dejó lugar a dudas. Encendió el proyector y las primeras imágenes aparecieron en la pared. Vídeos, capturas de pantalla, conversaciones, grabaciones. Cada línea del mensaje revelaba el tipo de prejuicio que habían perpetrado, y lo más doloroso era que, en las grabaciones, la voz de Rachel y los comentarios de Jennifer estaban ahí, sin cortes. Nadie se atrevió a hablar. El narrador estudió el rostro de Marcus, firme pero no vengativo. «No solo me ofendiste como cliente», dijo. «Ofendiste el propósito mismo que construyó todo esto». Las manos de Rachel temblaron. Jennifer apartó la mirada. La verdad quedó al descubierto, y el poder que creían poseer se desvaneció en segundos. Rachel empezó a llorar, intentando justificarse con frases entrecortadas. Fue un malentendido. Solo cumplía órdenes. Pero Marcus no alzó la voz, ni una sola vez. El narrador percibe el peso del autocontrol en cada palabra. «No vine aquí a humillar a nadie, vine a recordarles lo que han olvidado, lo que significa el respeto». Luego llamó a la abogada de la empresa, la doctora Patricia Williams, quien le explicó las implicaciones legales de sus acciones: violaciones de derechos civiles, discriminación laboral demostrada, el riesgo de un proceso penal. Jennifer se quedó inmóvil, pálida. La formalidad de la abogada contrastaba con la frialdad de los hechos. Cuando Patricia terminó, Marcus respiró hondo y simplemente dijo: «Rachel, Jennifer, están despedidas con justa causa». El silencio que siguió fue casi sagrado, el tipo de silencio que precede a un nuevo comienzo. Entonces Marcus caminó hacia el centro de la sala, miró a todos y habló sin papeles, sin un discurso preparado. Downtown Brew nació con una idea simple: que nadie es mejor que nadie solo por tener una placa o una tarjeta negra. Hizo una pausa, y el narrador captó la emoción contenida en su voz. Pero el éxito nos distrajo, y dejamos entrar el veneno disfrazado de estándar de excelencia. Anunció en ese mismo instante la creación de un nuevo código de conducta. El protocolo Williams, un conjunto de reglas y principios basados en la dignidad, la igualdad y el verdadero mérito. Un tímido aplauso comenzó, primero de Tony, el barista de mayor edad, luego de otros que se pusieron de pie en señal de respeto. Marcus concluyó diciendo: «La verdadera excelencia no tiene color, tiene carácter». Cuando Marcus salió de la sala, el ambiente era diferente. Algunos empleados lloraban, otros permanecían en silencio, intentando procesar lo que habían presenciado. Tony, el veterano barista, fue el primero en acercarse y agradecerle. «Gracias por no darnos la espalda», dijo con lágrimas en los ojos. El narrador se da cuenta de que este simple gesto significaba más para Marcus que cualquier premio corporativo. En cuestión de horas, el video de la reunión, grabado por uno de los presentes, empezó a circular anónimamente en redes sociales. La historia del dueño encubierto que expuso el racismo en su propia empresa se difundió con una velocidad asombrosa. Downtown Brew fue noticia en periódicos, programas de televisión y sitios web empresariales. Algunos criticaron la exposición pública, otros llamaron a Marcus un visionario. Pero para él no era un espectáculo, era una reparación. En los días siguientes, Marcus reunió a los directores y les dejó claro que la reestructuración no sería meramente cosmética. El narrador describe la intensidad con la que habló, con los puños apretados sobre la mesa, la voz serena, pero cargada de convicción. «No quiero una campaña de marketing, quiero un cambio real». Así nació el plan de reconstrucción cultural de la empresa. Todos los gerentes recibirían capacitación en diversidad y escucha activa. Las nuevas contrataciones se basarían en un comportamiento ético y empatía,
y cada tienda tendría una línea directa para denuncias confidenciales. Marcus visitó personalmente varias sucursales, habló con los empleados, escuchó historias y reconoció errores. Si queremos servir café con alma, necesitamos servir a la gente con respeto, dijo a un grupo de jóvenes baristas en Nueva York. Downtown Brew comenzaba a renacer, grano a grano, gesto a gesto. Con el paso de los meses, la transformación dejó de ser solo palabrería y empezó a hacerse visible en cada detalle. Las paredes de las cafeterías, antes frías y estandarizadas, se adornaban con murales que representaban historias de empleados y frases que celebraban el respeto y la diversidad. Las reuniones semanales comenzaron a incluir debates abiertos sobre comportamiento ético y empatía. El narrador se dio cuenta de que algo genuino estaba sucediendo. Los empleados sonreían de forma diferente y los clientes también lo notaban. Personas que antes se sentían fuera de lugar empezaron a regresar. Una mujer latina, clienta de toda la vida, comentó entre lágrimas: ahora el café sabía diferente. Marcus escuchaba estas historias con discreción, sin necesidad de presumir. Fue allí, en la simplicidad de las interacciones cotidianas, donde vio la verdadera recompensa. Recuperar la esencia de lo que una vez soñó construir. Las cifras comenzaron a reflejar el cambio. En 6 meses, las ventas de la cadena crecieron un 340%, impulsadas no solo por la curiosidad mediática, sino también por la recuperación de la confianza del consumidor. Los inversores, que antes se habían mantenido distantes, volvieron a la mesa. El protocolo Williams se convirtió en una referencia en los programas de ética empresarial. El narrador observa que Marcus, incluso ante el renovado éxito, se mantuvo sobrio. No lo celebró con ostentación, solo con silenciosa gratitud. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre el secreto de su recuperación, respondió: no arreglamos un negocio, sanamos una herida. Sus palabras se viralizaron y muchos comprendieron que no se trataba de café, sino de carácter. Downtown Brew, antaño símbolo de elitismo, se convirtió en un ejemplo nacional de humanidad corporativa. Tony fue ascendido a gerente principal de la tienda en una ceremonia sencilla, sin ostentación, sin discursos ensayados. Marcus se aseguró de entregarle la insignia en persona, mirándolo a los ojos. «Me recordaste por qué empezó todo esto», dijo. Tony, conmovido, simplemente respondió: «Simplemente hice lo que mi madre me enseñó, tratar a los demás como... y quiero que me traten». El narrador señala lo profundamente que esa frase conmovió a Marcus. El nuevo gerente no solo representó un ascenso, sino un regreso a la esencia. Bajo su liderazgo, el ambiente en la tienda cambió. Las sonrisas de los dependientes eran sinceras, el servicio recuperó su alma. Los clientes notaron la diferencia y muchos dijeron que el café parecía más honesto. Por primera vez en años, Marcus se sintió orgulloso no de los números, sino de la gente. A medida que los cambios se afianzaban, Marcus se dio cuenta de que algo en su interior también había cambiado. Ya no sentía la misma carga de demostrarle nada a nadie. La lucha contra los prejuicios seguía motivando su trabajo, pero ahora venía acompañada de serenidad. El narrador capta su mirada al observar los nuevos carteles con lemas de inclusión en las paredes. Aquí todos tienen cabida. Marcus comprendió que el liderazgo no se trata de control, sino de ejemplo, y que el verdadero poder reside en transformar sin gritar. Al caminar por una de las tiendas y ver a un grupo diverso de jóvenes riéndose mientras tomaban un café, pensó en su madre, en las manos callosas que limpiaban oficinas y en la promesa que hizo de niño: algún día nadie será juzgado por la ropa que lleva.
En ese momento supo que había cumplido su promesa. Emprendedores de comunidades marginadas. El narrador describe su expresión al firmar el documento fundacional. Era la misma tranquilidad de quien sabe que está creando algo que perdurará más allá de su vida. El fondo se fundó con las ganancias del nuevo ciclo Downtown Brew y rápidamente se convirtió en un puente entre sueños y oportunidades. Marcus se aseguró de entrevistar personalmente a algunos candidatos. Escuchó atentamente sus historias, sin prisas, como si se reconociera en cada una. Un joven de 19 años de Baltimore quería abrir un food truck de café. Una madre soltera soñaba con abrir un estudio. No necesitas suerte, necesitas una oportunidad, decía. Los primeros beneficiarios comenzaron a aparecer en redes sociales, compartiendo sus logros y agradeciendo a Downtown Brew. Una joven latina, beneficiaria del fondo, publicó un emotivo video al abrir su pequeña cafetería. Si no fuera por Marcus, todavía estaría atendiendo mesas. El video se viralizó y el público comprendió que el éxito de la marca se había convertido en algo colectivo. El narrador señala que Marcus, aunque discreto, seguía cada historia, a menudo con lágrimas contenidas. En una entrevista resumió el propósito del fondo. Mi madre me enseñó que la dignidad no se hereda, se elige, y ahora quiero ayudar a otros a elegir también. El Fondo Williams ha pasado de ser un proyecto empresarial a un movimiento de esperanza. Meses después, reabrió la sucursal principal de Downtown Brew. El espacio se sentía diferente, más vivo, más humano. Las paredes ahora mostraban fotos de empleados y frases escritas a mano, como si cada persona hubiera dejado allí un trocito de su historia. En el centro de la sala, una placa metálica brillaba con la luz natural que entraba por las ventanas. Grabado en ella estaba: Donna Williams, quien me enseñó que la dignidad no se negocia y el respeto se gana. Al verla, Marcus guardó silencio durante varios segundos. El narrador nota que su respiración se agitaba, no de tristeza, sino de gratitud. Tocó la placa con las yemas de los dedos, como si, con ese gesto, pudiera agradecer a la mujer que le enseñó lo que ninguna universidad podría. En ese momento, Marcus comprendió que el verdadero éxito no residía en ingresos récord ni en los titulares que lo calificaban de reformador del capitalismo ético. Era ver a su madre representada en cada gesto de bondad dentro de la empresa. El narrador describe cómo su mirada recorría la sala. Un cliente atendido por un nuevo barista, un señor mayor recibido con una sonrisa, un niño recibiendo una taza de chocolate caliente con su nombre escrito a mano. Cada escena parecía una respuesta silenciosa al prejuicio que una vez lo hirió. Comprendió que el legado más poderoso no se construye sobre edificios, sino sobre personas, y que quizás, en el fondo, todo el imperio que creó tenía un único propósito: honrar a quienes le enseñaron a ser humano antes de convertirse en empresario. Rachel, la exbarista, fue noticia en los medios locales. El video de la reunión se había compartido miles de veces y su rostro aparecía en titulares como «Empleada despedida por racismo en una cadena de cafeterías de lujo». La narradora describe la espiral en la que se hundió. La distancia entre amigos, las miradas sospechosas de la gente en la calle, la vergüenza que llegó demasiado tarde. Intentó justificarse en línea, diciendo que todo fue un malentendido, pero las pruebas hablaban por sí solas. Con cada intento de defensa, el rechazo crecía. Sola en su apartamento, Rachel comenzó a darse cuenta de que lo que la destruía no era el error en sí, sino la arrogancia de negarlo. Irónicamente, el prejuicio que albergaba contra los demás ahora la hacía indeseable.
Jennifer, mientras tanto, enfrentó un golpe aún más duro. Demandada por antiguos clientes e investigada por discriminación sistemática, vio su carrera derrumbarse en cuestión de semanas. La narradora observa que ella, acostumbrada a estar al mando y a ser temida, ahora apenas podía salir de casa sin ser reconocida. Las empresas que la habían cortejado previamente cortaron todos los vínculos. En una audiencia, cuando se le preguntó qué motivaba estas prácticas, respondió con calma: «Pensé que estaba protegiendo la marca, pero la verdad es que estaba protegiendo su propio ego». Mientras tanto, Marcus, sin venganza ni vanidad, continuó reconstruyendo en silencio lo que habían intentado empañar. Y esta diferencia entre destrucción y reconstrucción era lo que el mundo entero veía ahora. El reconocimiento le llegó de forma natural. Revistas de negocios, universidades y ONG comenzaron a citarlo como ejemplo de liderazgo ético y valentía emprendedora. Marcus recibió invitaciones a conferencias y ceremonias de premios, pero nunca se dejó deslumbrar. El narrador describe su serenidad en el escenario durante la entrega de premios al Emprendedor del Año, cuando ante cientos de ejecutivos dijo: «El verdadero éxito no es ser admirado, es ser justo». El público se puso de pie en un prolongado aplauso, pero Marcus parecía distante, no por arrogancia, sino porque comprendía que la lucha no había terminado. En lugar de discursos grandilocuentes, prefería contar historias sencillas, de la madre que le enseñó respeto, del empleado que dio ejemplo, del cliente al que escuchó. Cada palabra era un recordatorio de que el poder, sin propósito, es solo otra forma de vanidad. La fama inevitablemente trajo consigo tentaciones. Los consultores le aconsejaron expandir la cadena a fondo, salir a bolsa y buscar inversores internacionales. Pero Marcus se negó. «No quiero crecer más rápido de lo que puedo mantener», dijo. El narrador se da cuenta de que no le interesa ser el más rico, sino el más constante. En lugar de abrir nuevas sucursales, invirtió en mejorar las existentes. Creó becas internas para baristas que quisieran estudiar negocios y lanzó programas de inclusión en colaboración con escuelas públicas. La imagen de Marcus comenzó a inspirar a otros emprendedores negros y latinos que vieron en él un posible reflejo. El hombre que una vez fue humillado como cliente, ahora era un símbolo de dignidad, no porque superó los prejuicios, sino porque los transformó en propósito. El protocolo Williams comenzó como un simple manual interno, pero se extendió con una fuerza inesperada. Empresas de todos los sectores, desde la tecnología hasta la hostelería, comenzaron a adoptarlo como modelo de cultura corporativa. El narrador describe el impacto: capacitación obligatoria en diversidad, programas de escucha entre líderes y empleados, y cláusulas éticas en los acuerdos de colaboración. Marcus fue invitado por el Congreso para hablar sobre inclusión corporativa, y su discurso, transmitido en vivo, fue visto por millones de personas. «No se trata de castigo», dijo, «se trata de prevención», recordando que el respeto es el activo más valioso de cualquier marca. Con cada aplauso, el país parecía reconocer que el caso de Downtown Brew se había convertido en una lección pública de responsabilidad social. Pero el efecto más profundo no se vio en los titulares, sino en la gente. Jóvenes emprendedores comenzaron a crear negocios inspirados en el modelo de Marcus, priorizando el impacto humano sobre las ganancias. En varias ciudades, cafés independientes empapelaron sus paredes con la frase que se había convertido en símbolo del movimiento: «La excelencia no tiene color». El narrador señala que Marcus lo observó todo con una mezcla de orgullo y humildad.
Sabía que este legado no era solo suyo, sino de todos los que eligieron actuar de manera diferente. Cuando le preguntaron qué sentía al ver su nombre asociado con una revolución silenciosa, respondió con una leve sonrisa. Simplemente abrí la puerta. La gente decidió entrar. Y esa fue la esencia del cambio. No comenzó con el poder, sino con la conciencia. Ese domingo, Marcus condujo hasta el pequeño cementerio de las afueras de Filadelfia. Llevaba un sencillo ramo de girasoles, las flores favoritas de su madre. El narrador describe la calma con la que caminó entre las lápidas, deteniéndose ante la que llevaba el nombre de Mary Williams. El viento era suave y el sonido de los árboles parecía llenar el silencio que llevaba dentro. «Lo logré, mamá», susurró. Pero no era una frase de victoria, era de gratitud. Se arrodilló, limpió con cuidado la losa de mármol y dejó el ramo. Se quedó allí unos minutos, recordando las veces que ella le decía, «No dejes que el mundo te enseñe a ser fuerte». Y en ese momento se dio cuenta de que por fin había entendido lo que quería decir. Más tarde, Marcus se encontró con James en una pequeña cafetería, lejos de sus tiendas. Ambos rieron al recordar el primer carrito de café que pusieron en la universidad, con una máquina vieja y un cartel hecho a mano. «Sigue siendo el mismo», dijo James, negando con la cabeza. «Es solo que ahora todo el mundo te ve». Marcus respondió con una sonrisa. «El problema es que me llevó un tiempo ver el mundo». El narrador nota el peso de esas palabras, una mezcla de alivio y conciencia. Brindaron con 2 cafés, sencillos, igual que al principio, y fue allí, entre amigos y recuerdos, que Marcus comprendió que el verdadero éxito no se mide por cuánta gente te aplaude, sino por cuánta gente se alza gracias a lo que has hecho. Unos meses después, Marcus fue invitado a la primera reunión nacional de becarios del Fondo Williams. El auditorio estaba lleno de jóvenes de diferentes estados, negros, latinos, inmigrantes, todos con historias de superación. Al subir al escenario, el narrador notó el brillo en sus ojos. No era orgullo, era pertenencia. Empezó a hablar sin guión, relatando el carrito de café, las noches de trabajo hasta tarde y el día en que fue humillado en su propia empresa. El dolor me enseñó lo que el éxito nunca pudo, que cambiar el mundo comienza cuando cambiamos la forma en que vemos a los demás. El público escuchó en absoluto silencio, y cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos, solo lágrimas discretas y miradas de comprensión. Después del evento, Marcus caminó entre los jóvenes, tomando fotos, escuchando sus planes y ofreciéndoles consejos. Una chica se acercó con una libreta en la mano y le dijo, «No solo me diste una beca, me diste valor». El narrador describe su sonrisa, sencilla, serena, llena de significado. «Entonces valió la pena», respondió. Al observar a ese grupo diverso y lleno de sueños, Marcus sintió que la semilla que había plantado florecía mucho más allá de sus cafeterías. Comprendió que la misión ya no era suya, sino de ellos. Y en ese momento se dio cuenta de que el futuro estaba asegurado, porque había encontrado a alguien que seguiría sirviendo el mismo café con dignidad, empatía y propósito. Una tarde tranquila, Marcus decidió visitar la primera cafetería que abrió, el pequeño local de ladrillo visto cerca de la universidad donde todo empezó. Entró sin avisar y se sentó en el mismo rincón donde una vez soñó con una cadena nacional. El barista no lo reconoció y pensó que estaba bien. Pidió un café solo. Mientras esperaba, observó a los estudiantes reír, a las parejas charlar, la música ambiental fundiéndose con el tintineo de las tazas. El narrador describe la leve sonrisa que se dibujó en su rostro, no de nostalgia, sino de plenitud.
Se dio cuenta de que la vida había dado un giro completo, de la humillación a la reparación, del silencio a la voz. Cuando llegó el café, cogió su bolígrafo y escribió discretamente en la servilleta: «La mejor venganza contra los prejuicios es el éxito que consideran imposible». Antes de Mason irse, dejó la servilleta sobre la mesa y una generosa propina. Afuera, respiró hondo el fresco aire nocturno y miró el letrero de la tienda: Downtown Brew. El narrador siente la ingravidez de ese momento. Un hombre que ya no carga con ira, solo con un propósito. Marcus caminó lentamente por la calle, sabiendo que su nombre ya no representaba solo una marca, sino una idea. Que la dignidad no es un lujo, es un derecho. La cámara de la vida pareció alejarse, revelando a un hombre común, con las manos en los bolsillos, la paz de quien transformó el dolor en un legado. Y así fue como el chico del carrito de café se convirtió en el millonario disfrazado, no de riqueza, sino de humanidad. Si esta historia te conmovió o inspiró de alguna manera, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta debajo desde qué país y ciudad la estás viendo. Es increíble ver hasta dónde pueden llegar historias de superación y dignidad como esta. Comparte esto con alguien que necesite un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en seguir siendo humano, incluso cuando el mundo intenta deshumanizarte.